Argentina y Países Bajos clasificaron a cuartos de final del Mundial de Fútbol de Qatar y ahora se verán las caras. La albiceleste venció 2-1 a Australia y la naranja mecánica le ganó 3-1 a Estados Unidos. Tenemos reporte desde Qatar. En Brasil, después de 3 días de intensas lluvias, las inundaciones devastan cerca de 30 localidades del sur del país. Es el caso de São João Batista, donde los habitantes todavía no saben cuándo volverán a sus casas. Les traemos la historia. Luto nacional en República Democrática del Congo por la masacre de decenas de civiles. El gobierno estima en más de 100 el número de muertos y acusa de los asesinatos al grupo M23. Sin embargo, la organización armada niega la autoría de los hechos. Buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Iniciamos esta edición en el Mundial de Fútbol de Qatar, porque Argentina y Países Bajos clasificaron a cuartos de final. Los albicelestes vencieron 2-1 a Australia y la naranja mecánica ganó 3-1 a Estados Unidos. Nuestra enviada especial a Qatar, Natalia Ruiz, con los detalles de la jornada. Países Bajos y Argentina son los dos primeros clasificados a los cuartos de final aquí en Qatar. Países Bajos que logró una victoria 3-1 ante una joven Estados Unidos. Dumfries, el hombre de ese partido, dio las 2 asistencias para los goles de Depay y de Blind y luego se dio el gusto de marcar su propio gol, mientras que los Estados Unidos descontaron gracias a Wright. Estados Unidos que pecó tal vez por juventud muchas veces y que todavía se nota que le falta un poco nivel para poder medirse a los grandes europeos. En todo caso, los de Louis van Gaal que van por muy buen camino, él que dijo que su objetivo es llegar a la final y ser campeones. El otro partido que se disputó el día de hoy fue aquí en el estadio Ahmad Bin Ali entre Argentina y Australia. Victoria 2-1 de la albiceleste ante 45.000 espectadores que no dejaron de corear, de alentar, de saltar a lo largo de todo este partido, poniéndonos casi la piel pues de gallina a lo largo de todo este partido y coreando ese nombre de Messi, cuando él abrió el marcador en el minuto 35. Luego sería Julián Álvarez quien pondría a Argentina por delante de Australia una vez más con ese segundo gol que llegó finalmente por un error garrafal del arquero Ryan. Álvarez supo aprovechar la oportunidad, pero bueno, Australia consiguió finalmente consiguió el gol gracias a Goodwin con un disparo que finalmente da en un rebote sobre Enzo Fernández y Argentina pues que trató de temporizar el partido, trató de cortar un poco las revoluciones, parecía que ya tenía el partido en el bolsillo y finalmente Australia pues también fue poniendo mucha presión sobre Argentina hasta el último segundo y terminó siendo Dibu Martínez prácticamente quien no había estado muy bien a lo largo de este partido, salvando a la selección ya en los últimos instantes de este encuentro para que se evitara pues el empate. De esta manera son Argentina y Países Bajos los que van a medirse en el partido de cuartos, 2 equipos que se conocen muy bien, tienen todo un historial en mundiales. La última vez que se enfrentaron fue en Brasil 2014, los argentinos pasaron en ese momento a la final. Y en pleno mundial, aficionados futbolistas, la FIFA y la Conmebol dedicaron sus pensamientos a Pelé. Y es que la leyenda del fútbol brasileño está ingresado en cuidados paliativos en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, después de que la quimioterapia ya no tuviera el efecto deseado en el tratamiento de su cáncer de colon. Previamente hablamos con el periodista Patricio de la Barra sobre la importancia de Pelé en la historia del fútbol. La verdad es que Pelé para mí fue uno de los mayores íconos del fútbol mundial, un jugador que superó todas las marcas, marcó más de 1000 goles, incluso estuvo en diversas partes del planeta. Yo lo conocí en Chile incluso cuando era pequeño y él ya era un gran astro. En 1958, recordemos que venció ese primer mundial y de ahí para adelante se tornó para mí el mejor jugador o el mejor atleta de la historia del fútbol mundial. Participó en otros mundiales, el 62 posteriormente, después estuvo en el Mundial 66, lamentablemente salió lesionado, fue campeón en 1970 y a partir de ahí comenzó a abandonar el fútbol, pero no dejaba de participar de torneos que eran creados en el mundo entero, incluso en África llegó a paralizar una guerra entre 2 países para ver a Pelé, es decir, algo mayor, algo que ningún otro deportista seguramente lo ha alcanzado en el mundo. En estos momentos él se encuentra recluido ahí en el hospital Albert Einstein y está
no todavía en cuidado intensivo, está en una sala común. Incluso la hija, Flavia, recientemente criticó un poco a la prensa por esta preocupación mayor con respecto a la salud del astro, del ex astro del fútbol, diciendo que lo actuaban en forma maliciosa, esperando lógicamente un desenlace que todavía no se ve venir, porque él está, claro, defendiéndose de un cáncer al colon que se esparramó por otros órganos, pero que todavía está lúcido y muy bien, incluso respondió al homenaje que le rendieron en Qatar, ¿no? Y en Brasil, las inundaciones causadas por 3 días de fuertes lluvias han dejado ciudades completamente devastadas. Es el caso de São João Batista, en el sur del país, donde los habitantes esperan que baje el nivel de agua para regresar a sus hogares. Andrés Granadillo tiene los detalles. Las fuertes lluvias en Brasil dejan a su paso devastación en São João Batista, en el estado Santa Catarina. El 95% del municipio quedó afectado. Viviendas, vehículos y casas quedaron dañadas. Lo mismo ocurrió en otras 30 ciudades del estado. Este telado aquí da varanda, ela pegó agua hasta encima. El agua llegó hasta este tejado de aquí. Yo estaba al otro lado de la calle, en la casa de mi vecino, y vi cómo el agua llegaba hasta la puerta. Había algunas cosas que había puesto encima de mi cocina, pero la alacena se vino abajo con todo. Batidora, licuadora, todo se fue al suelo. Da água e guarda-roupa veio no chão. Los habitantes desesperados andan por las calles con sus enseres mojados. Una de las afectadas tuvo suerte en comparación con otras personas que lo perdieron todo. Hubo gente que pasó peor. Ahora pasó un señor de edad y su casa quedó destruida. Sin duda hay otros que tuvieron peores estragos. La crecida de las aguas fue de 1,6 metros. El equipo de protección civil declaró el estado de emergencia, mientras el gobierno local creó un comité de crisis. Muchos se refugiaron en un albergue mientras están a la espera de que la crisis pase y puedan volver a sus casas con lo poco que les queda. Tras la tempestad viene la calma, pero también la incertidumbre que trae consigo la tragedia. Hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas en Condición de Discapacidad. En Venezuela, las autoridades defienden que los derechos de estas personas están reconocidos y protegidos. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y población afectada denuncian que las garantías se quedan solo en el papel. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, preparó el siguiente informe. Carlos Fuentes ha vivido la mayor parte de su vida en silla de ruedas tras un accidente que lo dejó cuadripléjico. Se traslada en transporte público, pero las precarias condiciones del servicio y la falta de infraestructura para personas con discapacidad complican aún más su movilización. No hay escaleras eléctricas operativas. Tengo que pedir ayuda a algunos buenos samaritanos que pasen para que me ayuden a bajar la escalera. Y si por una mala suerte se llegan a caer, imagínense rodar por todas esas escaleras en esta condición, es terrible. Desde 2007 en Venezuela está vigente la ley para personas con discapacidad que abarca derechos y garantías en materia de educación, trabajo, accesibilidad y transporte, pero en la práctica no se cumple. Los afectados, como Gisandra, quien perdió la mayor parte de su movilidad en un accidente de tránsito, denuncia que en el país las personas con discapacidad no tienen acceso al mercado laboral formal. Si no trabajo independiente, no tengo posibilidad de que alguien me contrate, pues. Una silla de ruedas, por su alto costo, también resulta inaccesible para la mayoría. Hay quienes, como Gisandra, han logrado adquirirlas gracias a fundaciones privadas que reciben dinero desde el exterior. Y hemos entregado 10.000 y pico de sillas. Y sacando la cuenta el otro día, nos daba una silla por día, que suena tonto, pero no es bien complicado. El pasado mes de julio, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión un proyecto de ley para garantizar la inclusión laboral y la adecuación de los espacios de trabajo para personas con discapacidad. La Organización Mundial de la Salud estima que en Venezuela hay cerca de 4,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, el último censo oficial hecho en el país fue en el 2011. La falta de estadísticas dificulta la atención de esta población.
En Ucrania, la Navidad estará marcada por la guerra, entre otras cosas, sin muchas luces ni adornos, debido a la crisis de energía en el país. Por otro lado, los aliados europeos también temen escasez energética derivada de las sanciones impuestas a Moscú. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió calma y se mostró seguro frente a las medidas adoptadas por su gobierno para contrarrestar los posibles cortes de energía. Una plaza vacía y una promesa de austeridad. Kiev recibe la temporada navideña sin luces ni adornos. El centro de la capital ucraniana suele hacer gala de un enorme árbol de Navidad, de más de 30 metros. Esta vez, ante los ataques rusos a la infraestructura ucraniana, su tamaño se verá reducido a más de la mitad y estará adornado con símbolos del ejército ucraniano. Una muestra simbólica de la crisis energética que vive Ucrania y Europa. La llegada de un invierno inusual preocupa al viejo continente, en donde se han anunciado posibles cortes de electricidad. Y aunque el panorama parece gris, las autoridades de algunos países europeos hacen un llamado a la calma. No entren en pánico, eso no tiene sentido. Hay un trabajo legítimo realizado por el gobierno para prepararse para casos extremos, que es, por supuesto, la necesidad de cortar la electricidad durante algunas horas en el día. Es normal que el gobierno se prepare para un caso extremo, porque como nos han demostrado los últimos años, a veces sucede lo impensable. Es normal que el gobierno prepare un caso extremo, porque las dernières années nous l'ont montré, parfois l'impensable arrive. En paralelo, Europa busca soluciones. Bélgica inaugura la mayor planta de almacenamiento de energía eléctrica de Europa continental. Afuera de una pequeña ciudad belga, estos contenedores son capaces de satisfacer la demanda máxima del país, un paso hacia la transición energética. Hasta ahora la capacidad de producir rápidamente significaba muchas centrales eléctricas de petróleo o centrales eléctricas de gas que activamos en cualquier momento. Con este nuevo tipo de central eléctrica es posible prescindir por completo de los combustibles fósiles. Ante una posible crisis energética, la Comisión Europea planteó establecer un tope para los precios de gas en toda la Unión Europea. Una determinación que ha generado choques entre los ministros de energía de muchos de los países miembros. Burkina Faso suspendió la retransmisión a la radio RFI de Francia, nuestra emisora hermana. El gobierno militar acusó al medio de emitir informes falsos y dar voz a los militantes islamistas. La censura se produce después de que la radio emitiera el mensaje de un líder de un grupo militante. De momento, el medio no ha respondido oficialmente. Burkina Faso no es el primer país en expulsar a la Radio Pública Internacional de Francia. Mali hizo lo mismo en marzo, en un momento de deterioro de las relaciones entre París y las excolonias francesas de África Occidental. Y este sábado, República Democrática del Congo decretó luto nacional de 3 días a raíz de la masacre de decenas de civiles en el este del país. El gobierno congoleño estimó en más de 100 el número de personas muertas, pero de momento esta cifra no ha podido ser verificada por fuentes independientes debido a la falta de acceso a las zonas de combate. El gobierno acusa al grupo M23, pero este niega ser responsable de los asesinatos. Los detalles con Amal Benotban. La República Democrática del Congo está de luto nacional tras la muerte de un centenar de personas en la provincia oriental de Kivu del Norte. Allí, según las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y la misión de la ONU en la región, el grupo armado M23 se enfrentó a elementos de una milicia local de autodefensa. Los combates habrían dejado decenas de civiles muertos. El sábado, líderes religiosos se reunieron en la capital provincial, Goma. Nos comprometemos efectivamente con el proyecto de paz en Kivu del Norte. Apoyamos a las autoridades de la provincia en sus esfuerzos por buscar la paz y la convivencia pacífica de las comunidades. Llamamos a todos los fieles y a la población en general para que se impliquen en la promoción de la paz. En el este de la República Democrática del Congo, los combates se han reanudado menos de una semana después de que se anunciara un alto el fuego y los civiles están en primera línea. Tengo muchas preocupaciones porque no tenemos paz ni alegría. Al
ver cómo matan a nuestros compatriotas en las ciudades de Rutshuru, Ruñoní y Rugarí. Este nuevo ciclo de violencia se produce mientras los líderes de grupos armados y los representantes del gobierno están reunidos en la capital de Kenia, Nairobi, para encontrar soluciones duraderas a la situación. Pero hay un problema importante. ¿Cómo se puede pretender encontrar una salida a la crisis si el grupo armado más activo, el M23, está excluido de las discusiones? Otra consecuencia directa del conflicto, la cuestión de los desplazados. Desde principios de 2022, al menos 350.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros.